Gloria al Padre, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la doctrina del Cordero de Dios. El Padre Eterno, a través del tiempo, nos hace llegar doctrinas. Tal es así que en el mundo antiguo se nos dio la doctrina mosaica. Siglos después nos dio la doctrina cristiana. Y hoy tenemos esta tercera doctrina, la doctrina del Cordero de Dios. Doctrinas son contenidos de conocimientos universales. Las doctrinas del Creador son sabidurías para nuestras mentes. Esa es la forma como nos hace avanzar en la vida del universo. El Eterno es quien nos hace evolucionar, nos lleva a la perfección. El Padre Eterno es único en todo lo imaginable. No hay otra criatura, otro ser que nos dé perfección, sino el Padre. El único libro que nos hace avanzar son las Sagradas Escrituras. No son los libros humanos ni de genios humanos, porque las Sagradas Escrituras es donde está prometido el cielo, el paraíso, la eternidad. No está en los libros humanos, porque los humanos no sabemos qué es lo que va a suceder después de partir de esta vida. Los humanos solo tenemos límites. El Creador no tiene límites, es infinito. Por eso dice el Creador en esta doctrina: en la prueba de la vida, el límite nació del modo de pensar. Esto se refiere hasta donde la criatura humana imaginó su propia perfección, porque hasta donde se imaginó es hasta donde recibe. El que nada imaginó, nada recibe. Para que la criatura humana no se pusiera límite a su concepción que tenía de su perfección, es que fue divinamente escrito: Dios no tiene límites. Dios no tiene ni principio ni fin. El que se puso límites proclamó con tal límite que él no era hijo de Dios, porque a través de su propio pensar no quiso situarse en el infinito de Dios. Es que limitarse es ponerse un techo sobre la mente y no tener capacidad de imaginación más arriba, más allá. Porque más arriba o más allá es todo un infinito de mundos, soles, galaxias,
espacios que no tienen fin. En ese todo pulula criaturas vivientes, así como nosotros en este planeta microscópico. Otros en esas lejanas estrellas, en el confín del universo, están los hijos de Dios. Y todos buscan el infinito. Cuando uno se pone límites, como dice el Creador, uno se ubica, se sitúa en eso que allí terminó. De allí no hay más. El problema es para uno, porque uno no avanza, se estanca, se paraliza. Ese es el cielo que él mismo ubicó en el cosmos, en el espacio. Porque las ideas que generamos van con la psicología del pensar de la criatura. Tal es así que el todo está en uno, así como los números vivientes. El número es cálculo, es matemática. El número avanza en la medida que el espíritu avanza. Si el espíritu no avanza, el número se detiene, porque se influencia a través de la mente, a través de la sensación, los conceptos, las ideas, los conocimientos. El Padre Eterno dice, todo es viviente, por eso se nos dijo universo viviente de Dios. Los números son creaciones de Dios, son criaturas vivientes. El número está en el todo. Los números primarios, los números que recién están iniciándose, así como los espíritus que se inician y los que han avanzado, han entendido más, han comprendido más, tienen mayor evolución. Todos empezamos de lo más pequeño. Por eso se nos enseñó, hay que ser chiquitito, humilde, microscópico, para ser grande en el reino de los cielos. Nuestro planeta donde habitamos nació microscópico. De lo invisible pasó a lo visible. Con el tiempo llegó a tener el tamaño actual. Por eso, para ser grande en el reino de los cielos, hay que ser chiquitito. Se inicia desde abajo. Entonces, el cielo se alcanza en la medida que uno nace o reencarna en los mundos.
Y en los mundos está la ciencia de Dios, la sabiduría de Dios. Por eso aquí estudiamos lo que Dios creó. Creó la materia, los elementos, creó la vegetación, los animales y todo lo que existe. En todas está la ley. Y esa ley había que descubrirlas. Los elementos y los seres humanos acordamos encontrarnos en este mundo. Sin los elementos nosotros no seríamos nada. Ellos nos sostienen. Por ellos estamos en pie. Entonces, la creación de Dios es una creación que vibra, que está en movimiento. La creación de Dios en toda su magnitud es que nos provee de lo que necesitamos. Las Sagradas Escrituras que se nos dio, todas sus enseñanzas están en alegorías o parábolas. Esto era para desarrollar nuestra capacidad de investigación, de análisis, de búsqueda. Aquí todas las sensaciones actúan, todas las virtudes participan en esta búsqueda del saber. Entonces, como el Padre Eterno lo controla todo, es que de todo esto hay un tiempo que llega en la que se rinde cuentas. Es como un examen final en la que uno tiene que demostrar que se ha aprendido en la vida, que se ha aprovechado el tiempo para avanzar. Por eso la vida tiene responsabilidad. El espíritu tiene responsabilidad. Por eso a cada cual se nos dio leyes. Todos tenemos leyes en nuestras propias jerarquías, en nuestras propias dimensiones. Los juicios finales son precisamente para evaluar de cuánto se ha avanzado en la capacidad de búsqueda de la verdad. Vamos a avanzar con la lectura acerca de el origen de los números. Los números están en el todo sobre el todo.
Los números participan en todo. Todos hacemos uso del cálculo. Toda la creación por eso mismo que al número se debe estudiarla, conocerla más, mayor profundidad de la ciencia de los números. El Padre Eterno nos da en su doctrina conocimientos acerca de los números. Vamos a avanzar, vamos a continuar, dice el Padre. La vida humana recibió un concepto magnético del cálculo, cuya cualidad y calidad numeral le unía en ley común con los elementos, a través de las sensaciones del espíritu. El sentir numeral encarnado en su estado de ánimo se desarrollaba en contacto de muchos magnetismos hechos uno solo. Fue, es y será a través de los poros de la carne, por donde tales magnetismos hacían su entrada en el cuerpo de carne. El magnetismo de los elementos era de psicología penetrativa y dentro del cuerpo se hacía asimilable a través de la sensación. En todas las sensaciones que experimentan los cuerpos de carne de la naturaleza, participan los magnetismos de los elementos. La sensación es producto de ley común. En cada poro de carne, la influencia magnética de los elementos hace uso de un microscópico tiempo y de un espacio también microscópico. La velocidad con que irradia la influencia magnética de los elementos sobre cada poro de carne es de 300 millones de kilómetros en una trillonésima de segundo. Repito, es de 300 millones de kilómetros en una trillonésima de segundo. En tal instante se produce algún tipo de sensación en el espíritu. Esta velocidad y espacio están sincronizados con el magnetismo de la mente a través de millones de venas del cerebro humano. El choque de esta velocidad y espacio con el magnetismo de la mente produce la filosofía del pensar. Estos tres conceptos, velocidad, espacio y filosofía o pensar, se denomina trino viviente. Lo que sucede dentro de la molécula de carne, en sus fenómenos de velocidad, espacio y filosofía, es irradiado para afuera del cuerpo de carne. Esta irradiación se traduce en los quehaceres que el espíritu ejecuta en el presente que vive. Y una parte de tal irradiación forma la idea mental que las generaciones del futuro llamarán ondas omega. La formación de la idea mental tiene principio geométrico. Se inicia como una línea alfa y termina como un círculo omega. El principio geométrico de la idea es el mismo principio geométrico que tuvo la Tierra en su nacer microscópico. El principio de arriba, que salió del macro, se repite abajo en el planeta, en el micro. Lo que significa
que todo lo geométrico que posee el cuerpo humano también lo poseen los colosales universos del macro. El concepto de que lo de arriba es igual a lo de abajo es molecular con expansión infinita y enseña que todo tuvo principio de microbio, tanto para la materia como para el espíritu. El punto de partida para ambos fue la ley igualitaria. El comunismo es universal desde el origen de todas las cosas. El comunismo actual nace de un concepto microscópico, puesto que nace de las experiencias de la propia individualidad humana. Y esta es microscópica frente al universo sin fin. La etapa actual del concepto que se tiene del comunismo, salida de individualidades pensantes, quedará registrado en la historia humana como un comunismo primitivo. Es la ley de la evolución en que todo madura. La renovación de las cosas es tan inevitable como inevitable es la expansión instante por instante del universo mismo. La evolución de los seres humanos son como pequeñas galaxias que en su principio están dispersas y luego se unifican. Es el desarrollo de los libres albedríos de los seres pensantes que prueban el camino de justicia a tomar. El principio que da lugar a la sensación de la igualdad en el espíritu es principio irradiante con ley transformable a planetas. Todo lo que se pensó se convierte en mundos. La eternidad es un traspaso geométrico de una vibración que piensa a otra vibración que expande. Nadie se detiene en lo que hace. La misma naturaleza se encarga de expandirlo. El que se creía controlarlo todo se da con la sorpresa que a él lo venían controlando desde cuando se inició como microbio. El control que hace la propia naturaleza a nadie avisa. Tal conocimiento llega por sorpresa en los planetas, cuyas criaturas están probando una forma de vida. Los números que participan en toda creación hacen causa común con los que los interpretan a través de los cálculos mentales. Lo común está en el bienestar que se siente cuando se piensa en cálculo, y cuando se está pensando con malestar es que el espíritu pasa en ese instante una prueba con desequilibrio en sensación numérico desequilibrado. Todo malestar es número pensante en desequilibrio con respecto al bienestar. Los números contribuyen a una de las infinitas geometrías existentes en el universo, porque existen universos en que el número es representado por otros conceptos de cálculo. Es la jerarquía de los números que al elevarse el concepto numeral se eleva también la evolución numeral. El punto de partida de lo común es partida o principio natural. El desequilibrio que la criatura pensante acusará en su futuro nace del mal uso que hace el espíritu de su libre albedrío.
El desequilibrio es emocional y se traduce en dar conceptos atrasados e imperfectos, a lo que con el correr del tiempo se le dará concepto adelantado y más perfecto. En la evolución del espíritu humano se relegó al olvido el principio de la igualdad con que se había nacido por ley cósmica. La culpa de este olvido fue un extraño complejo desequilibrante de poseer más de la cuenta. Este extraño y desconocido complejo trató de detener en forma vana la igualdad que se traía al nacer en el lugar cósmico. Este complejo, que es el más grande de los azotes de la humanidad, solo hizo retardar momentáneamente la fuerza inicial y expansiva de la igualdad cósmica. En la prueba de la vida se encontraron infinitas y diversas individualidades que, habiendo nacido en un mismo lugar, provenían de diferentes partes del universo. Y la prueba de la vida consistía en crear entre todos una psicología igualitaria para evolucionar paralelo a las leyes igualitarias de la naturaleza. La experiencia humana demuestra que no se logró, y el pago es el sufrimiento con expansión hereditaria. En la madurez expansiva, la criatura pensante se aburre de lo artificial, se aburre de lo que le fue impuesto, contrariando a las leyes de la naturaleza. A la perfección espiritual no se le puede engañar por mucho tiempo. La concientización artificial, que va en contra de la expansión igualitaria del todo sobre el todo del universo, empieza a caducar entre los nuevos ideales que traen a la vida las generaciones nuevas. Si la experiencia humana estaba sujeta a cambios, cada criatura humana debió ser un filósofo futurista. La proyección mental tenía todo el apoyo del universo expansivo pensante. Si no se detiene la naturaleza, tampoco debió detenerse el pensar humano. Mas el extraño complejo de posesión hizo detener el avance mental de las grandes masas. El complejo de llegar a ser rico las entretuvo y las mantuvo con una débil ilusión, porque esta ilusión no descansaba en las leyes comunes de la naturaleza. No tenía base cósmica, y al no tenerlo, no tenía destino. Era solo un fenómeno momentáneo. La caída de lo momentáneo ya lo está presenciando el mundo. Lo que se atrevió a no tomar en cuenta a las leyes de la naturaleza en su sistema de vida se está empobreciendo. Lo común, que siempre ha sido lo natural, se levanta triunfante sobre las cenizas de lo que queda de lo desigual. Los que generaron ideas con influencia de lo desigual, tales ideas se impregnaron de una geometría desigual, que al brotar de idea a planeta, dará lugar al nacimiento de un mundo con leyes desiguales.
es la repetición de un drama que, habiendo ocurrido en un punto microscópico llamado planeta, vuelve a ocurrir en otro. Lo pensado en un instante dado se vuelve una vez más una realidad microscópica en el pensar en el primer instante. Y se transforma para después en una colosal galaxia o en un enjambre de planetas con leyes desiguales, contrariando a la igualdad expansiva de las naturalezas de tales planetas. Es así como se extiende el mal a otras regiones del universo. La criatura pensante es un foco la criatura pensante es un foco radiante y numeral que de sus geometrías mentales microscópicas produce semillas de las que serán los planetas. Estas semillas son las ideas que al salir del pequeño sol llamado mente, salen con un impulso inicial. Al agigantarse la idea en su crecimiento de lo invisible hacia lo visible, el impulso inicial también crece. Y esto da lugar a que el gigantesco planeta posea rotación y traslación, y los demás movimientos secundarios que posee un planeta los traía la idea original, y ellos son salidos de las propias vibraciones que en el instante de generar la idea sufría el cuerpo de carne y la mente del que generaba la idea. Así explica el Divino Padre en su doctrina. La igualdad, lo común, está en la naturaleza, está en los elementos. Nosotros, los espíritus humanos, partimos de una inocencia, y la ciencia se logra a través de las experiencias que se siguen en los mundos. Uno prueba muchos sistemas de vidas, muchas filosofías, y son todas relativas. Tarde o temprano se llega a la conclusión de lo que enseña el Padre, sus leyes, la igualdad, que se conoce como comunismo. El comunismo es una filosofía universal. Entonces, la evolución descubre esta ley. Todos terminamos en esta filosofía de la ley de igualdad. Los mundos paraísos viven esta ley. Y esto es precisamente lo que se aproxima, lo que será. Y el juicio final es la que transforma. Y esto se inicia en el Oriente, en la India.
Bien, hermanos, a los que deseen leer, estudiar la doctrina del Cordero de Dios, visiten la internet www.alfayomega.com, www.cienciaceleste.com. Están invitados. Les agradezco por su atención. Conmigo, hasta pronto. La pasen bien.